Tutorial rápido para poder trabajar planimetría arquitectónica. Bien, el primer elemento que vamos a revisar es la escala. La escala como tal es una proporción o fracción de los elementos reales llevados al plano. Ahora bien, ¿de qué depende este número que se representa a través de una división? Depende de la relación entre el objeto o espacio real y el tamaño del formato en el cual vamos a trabajar en el plano. A eso me refiero, si el elemento es muy grande y el formato es muy pequeño, debemos trabajar con una escala donde los números son mayores. Ahora, en el ejemplo acá que vemos una persona que es de aproximadamente 1,80 m, vamos a trabajar con una serie de números. Por ejemplo, en el primero que vemos aquí mide 1,8 centímetros, el cual está a escala 1 a 100. El segundo mide 18 centímetros de escala 1 a 10. Y el tercero es de 0,18 centímetros de escala 1 a 1000. Esto mismo llevado a escala 1 a 100 en el primero es básicamente multiplicar 1,8 nos da 180 centímetros. El segundo 18 por 10 nos da también 180 centímetros. Y el tercero, como se ve bien, por 1000 nos da nuevamente el mismo número. Ahora, a lo mismo, si nosotros queremos trabajar con escalas diferentes que no sean siempre de decenas o centenas, podemos trabajar escalas distintas acorde a las necesidades que tenemos. Repito, tiene que ver con la diferencia entre el objeto real y el tamaño, y es por eso que estamos realizando este cuarto ejemplo de escala 1 a 20, donde 9 centímetros equivalen a la misma medida, 180 centímetros. A continuación vamos a hablar de la viñeta, la cual es un recuadro que se deja en el costado inferior izquierdo o inferior derecho. Lo dejé aquí al centro por un tema más explicativo para el video, pero este recuadro que ven tiene la función de entregar información relevante para el observador. Hay distintas formas de hacer viñetas y les voy a hacer esta como recomendación. La primera, vamos a poner el nombre del autor, de quien hizo el plano. El segundo lugar que está más arriba es el nombre del proyecto y el tipo de plano. O sea, vamos a especificar el nombre del proyecto de que estamos trabajando y el tipo de plano, si este será planta, elevación o los que vamos a ver más adelante en el video. Todo eso va en este recuadro. A continuación tiene el tema de la institución o empresa, ya sea colegio, empresa, universidad. También vamos a incluir la fecha en la cual se terminó el plano, la escala que estamos trabajando y por último aquí información variada. En este puede ser, por ejemplo, si existe más de un plano, puede ser plano 1 de 5, 2 de 5, por ejemplo, por mencionar. Ahora, otro elemento a destacar tiene que ver con la caligrafía. En ese sentido se trabaja siempre con letra imprenta y mayúscula. Y como consejo les puedo dejar aquí lo siguiente, que es en la parte superior dejar 2 milímetros de espacio de altura y ahí trabajar cada renglón de caligrafía cada 5 milímetros, o lo que sería, como estamos viendo, 2 milímetros, 5 milímetros, 3 milímetros en la parte inferior. Es una recomendación que les puedo hacer. A continuación vamos a trabajar lo que son las rejillas, y si bien estas son opcionales e incluso se pueden borrar o uno puede literalmente no trabajar con ellas, tiene muchas funciones. Entre esas están, por ejemplo, trabajar con medidas. Aquí por ejemplo las rejillas que hice son de 1 centímetro por 1 centímetro y estas pueden ser también en pulgadas, pueden ser en milímetros, pero seamos francos, trabajar con una hoja milimetrada a mano resulta complejo. Una ventaja clara tiene que ver con la escala. ¿En qué sentido? Si yo quiero trabajar en este ejemplo, trabajar con escala 1 a 100, cada bloque sería también 1 metro o 1 centímetro y nos permite hacer mediciones directas. Lo de las cotas lo vamos a ver un poquito más adelante, pero también nos permite trabajar con respecto a la ortogonalidad y las curvaturas. Que vamos a ello, por ejemplo tomando un compás.
con el compás dejando la aguja en una de las intersecciones de la rejilla y viendo el lápiz en el resto de los rectángulos, puedo dar medidas más escaladas y más precisas. Otra ventaja que me permite la rejilla es poder ajustar los ejes de un plano. Ahora yo dejé unas marcas ya predeterminadas y aquí estoy dejando los ejes más importantes de este ejemplo de planimetría. Entonces puedo dejar ejes A, B, C y D. Otra de las bondades de la rejilla es poder trabajar las cotas. Si bien lo vamos a explicar más adelante en el video, esta parte es para que puedan ver mayormente cómo uno puede trabajar las cotas. Recomendaciones: siempre trabajar de afuera hacia adentro, de arriba hacia abajo, siempre en una dirección. Aquí, como estamos viendo, es lo mismo, siempre de lo exterior va a ser lo que está más afuera, y de ahí vamos a ir trabajando lentamente todos los elementos que están internos. Siempre de adentro hacia afuera, de arriba hacia abajo, como recomendación. Por último, y no por eso menos importante, la ventaja de la rejilla es poder trabajar el traspaso del plano planta que estamos viendo ahí, de esta simulación de diseño, a un plano de elevación. En este caso vamos a hacer la elevación de la parte inferior de este modelo. Vamos a simular de que cada cuadrito o rectángulo podría ser de 1 por 1 y de altura de 2 en proporción. Entonces podemos hacer el traspaso, como estamos viendo aquí, muy lento y muy seguro también, no hay mayor cuidado. Entonces dejamos una altura de 2 cuadrados y ahí vamos a hacer la proyección. Ahora, al igual como explicaba antes, siempre de afuera hacia adentro, de arriba hacia abajo, y en este caso de lo más próximo y lo más lejano. Como estoy marcando los dos rectángulos que están coronando la entrada, se van a tener que marcar de manera más intensa. Todo lo que esté más próximo al espectador tiene que estar marcado de manera más intensa, y del mismo modo todo lo que se vaya alejando tendrá que ser con líneas más suaves, cada vez más suaves. Lo están viendo acá también, estamos remarcando nuevamente, más intenso, no hay mayor cuidado. Lo más próximo después de estas entradas son los que están en los costados, y ese se van a marcar de manera un poco más suave. La valorización de líneas es muy importante en los planos, como estamos viendo. Por lo mismo, el elemento central es el que está más alejado, por ende se va a ver una línea más suave. Ahora podemos pasar al siguiente punto, que son los planos, y en particular vamos a ver plano planta, el cual sería una vista desde arriba, como vuelo de pájaro o vuelo de dron, sobre una estructura. Aquí se detallan todos los elementos desde una vista nuevamente superior. Lo primero que vamos a marcar es que es el norte, porque uno puede determinar si puede estar en cualquier dirección, pero para efectos prácticos podemos marcar el norte con una rosa de los vientos en la parte superior. Ahora, como yo les decía, en la viñeta, en la parte de información variada, ustedes también pueden poner la rosa de los vientos en ese lugar para poder indicar dónde está el norte. Como estoy marcando aquí, es una rosa de los vientos muy sencilla. Lo que viene a continuación vendría a ser las cotas. Las cotas, yo insisto nuevamente, tienen que ser desde afuera hacia adentro, de arriba a abajo o de abajo arriba, siempre manteniendo como la direccionalidad. Todo lo que esté al exterior tiene que ser lo primero que debe ser marcado. Del mismo modo, cada elemento, en la medida que uno vaya ingresando, debe irse marcando en las cotas. Como está viendo, hay un tema de numeración. Recomendación: siempre mantener las mismas unidades métricas. O sea, si trabajo todo en centímetros, tiene que ser todo en centímetros. Si trabajo en pulgadas o en metros, tiene que ser todo en las mismas unidades, como estamos viendo acá. Siempre de afuera hacia adentro. Que otro elemento importante son las puertas y ventanas. Si bien esto lo vamos a ver en simbología, para repasar un poco, ustedes están viendo esa curvatura. La curvatura indica la dirección y el movimiento completo que realiza una puerta, ya sea de afuera o hacia adentro. Como estamos viendo, si uno, el movimiento que puede hacer circular es de afuera hacia adentro. Las ventanas, por otro lado,
se pueden hacer de varias formas, pero yo les recomiendo dos. La primera sería hacer dos líneas muy delgadas, siguiendo la línea de los muros, o haciendo la marca como cuadrados de los marcos que contienen la ventana, y la ventana como tal, el vidrio, hacer una línea muy sencilla, como lo estoy haciendo aquí en este plano. Otro elemento importante para poder terminar esta parte de planta, en este caso en particular, es la escalera. Si ustedes se fijaron, hice una marca con una flecha. La flecha va a indicar siempre hacia dónde sube. O sea, de la parte inferior es la que está abajo, y la parte arriba del que estamos viendo es cómo va subiendo. La flecha no va a indicar otro elemento, va a indicar siempre hacia dónde sube. Siguiente apartado, continuando con el tema de planos, nos vamos a plano elevación. Este, en consideración, es una vista lateral de los elementos, y a diferencia de un croquis arquitectónico o una fotografía o un levantamiento 3D, los planos de elevación no tienen perspectiva. Que quede claro, no tienen perspectiva, no hay elementos que se van a ver más grandes, más pequeños, y eso tiene que ver con respecto al uso de cotas. Como los elementos tienen cierta altura, estas se tienen que respetar a partir de las cotas. Aquí, como estoy marcando, estoy haciendo la pared y la elevación norte, que es donde está esa pequeña ventana. Lo que se hace es justamente hacer un movimiento de la visión norte, como lo indiqué en la Rosa de los Vientos, y voy marcando los elementos, obviamente ceñido de sus cotas, dejando también los más elementos exteriores hacia afuera y detallando hacia adentro los elementos menos importantes. Bien, para hablar del plano corte, vamos a volver al plano planta. Aquí estamos haciendo esta marca, estas líneas laterales en cada punto, y vamos a marcar el corte A. El corte A lo que hace es una visualización, como si uno cortara una tarta y viera lo que hay adentro. Si uno quisiera ver lo que está en el otro lado, uno puede dejarla un plano corte que diga corte A'. Ahora, ¿qué estamos haciendo? Estamos marcando con diagonales, que deberían hacerse regla, pero lo estoy haciendo a mano alzada para hacerlo más rápido, de los elementos que se vean cortados, que son esas paredes, como ustedes están viendo en el plano planta. Los elementos que estén más próximos tendrán una línea más gruesa, y los elementos más alejados tendrán una línea más delgada. Esto también conviene hacerles el trabajo de cotas, pero para efectos prácticos vamos a dejar el video y la visualización de este modo. Haciendo un pequeño repaso sobre algunos elementos de simbología, repasando nuevamente la puerta, la representamos con una línea y un arco, que el arco representa el movimiento que realiza completamente una puerta. Ahora, si una puerta tiene doble dirección, que se abre en ambos sentidos, se hace la marca completa de la curvatura, como estamos viendo aquí nuevamente. Las ventanas, como había mencionado también, son marcar el marco de la puerta, de la ventana, perdón, y hacer una línea que indique el vidrio, o hacer dobles líneas más delgadas que la pared. Tenemos camas de 1 a 2 plazas. Una mesa simplemente sigue la forma rectangular que tiene, o circular dependiendo, y en este caso lo que estamos viendo son sillas. Las sillas, como se ven, es otra forma que tiene doble línea, y esa línea más pequeña que se ve es mayormente el respaldo de una silla como tal. Otros elementos serían un excusado WC, váter, un lavamanos, que nos indica aquí cuando está haciendo el pitutito sería donde va la llave. Tenemos el tema de unos quemadores de cocina, y por último una ducha o una tina. El círculo que ustedes hagan va a indicar dónde va el desagüe. Eso es importante también cuando uno después tenga que hacerlo calzar con otro tipo de planos que no sean de arquitectura, sino planos de instalaciones. Ahora, como habíamos visto en la escalera y la flecha que simboliza hacia dónde sube, aquí estamos viendo por ejemplo una imagen tipo croquis de una escalera con descanso, pero que al lado también tiene una rampa. Entonces, nuevamente les recuerdo,
Las flechas indican hacia dónde sube. Pero en este caso, como tenemos tanto rampa como escalera, hacemos la marca al centro e indicamos las flechas hacia dónde sube. Y la parte central, si se fijan, no hay flecha y es porque esa zona es plana. Ahora, otra forma también, por ejemplo, de simbolizar escalera es darle números a cada peldaño, y siempre el primer número sería el peldaño inferior. Aquí estamos viendo también un tema de un plano de planta de un parque, que usamos colores bien bonitos y quedan bien marcados la materialidad. Pero ¿qué pasa si tenemos que fotocopiar o no tenemos impresora de colores? Del mismo modo se trabaja con tipos de achurados distintos. Entonces, ¿qué vamos a ver primero? Por ejemplo, elementos como estas punteadas que se hacen, que es para representar el pasto. Ahora, uno puede dejar determinado tipo de simbología haciendo un recuadro aparte, pero estos son como lenguajes comunes. Dejar puntitos nos indica donde hay pasto. Ahora, en el caso del agua, podemos hacer 3 líneas ondeadas, como estamos viendo a continuación, ni más ni menos. El concreto lo voy a dejar liso, pero ahora, ¿qué pasa con este camino de madera? Aunque parezca escalera, estamos haciendo estas líneas laterales y nos va a indicar que son tablas de madera. Y en la parte inferior podemos ver lo que son elementos. Luego en la parte inferior tenemos piso de piedra, entonces hacemos unas marcas que emulen un camino de piedra. Bastante sencillo, así como ven. Ahora, ¿qué elemento nos va quedando? Serían los árboles. Los árboles como tal, uno puede trabajar lo que es el follaje, que estamos haciendo acá, de manera muy simple. Entonces esos círculos muy holgados representan el follaje también del árbol. Y ahora, si se fijan, no, lo que estoy haciendo acá son distintas formas, ya sea líneas ondeadas o esas como más angulosas para representar el follaje, pero ese punto intermedio que están viendo ahí no representa como tal el tronco per se, sino más bien donde se planta el árbol, indica la base, porque también es sabido que a veces los árboles pueden torcerse, entonces esa marca que se hace es donde se instala el árbol, entonces sale el tronco y con sus raíces tiene que seguir ese ornamento como tal. Ya por último y como un extra para este video vamos a hablar de las cotas de niveles, las cuales se usan bastante en topografía y también en análisis de terreno, sobre todo cuando son escarpados y son más irregulares. En este caso que estamos viendo, un terreno de 100 por 150 metros en escala 1 a 1000, estamos escribiendo cotas de nivel, pero si te fijan hay unas curvas, esas curvas como tal tienen una marca, es como ese triángulo, una base, y tiene lo que se indica como nivel de terreno, y esto indica la altura como tal de ese eje. Aquí como ejemplo tridimensional hecho en cartón, bastante sencillo. Como estamos viendo, tiene que ver con cómo se vería una representación tridimensional de ese plano. Entonces estamos viendo el nivel de terreno 0, que sería la base como tal. Tenemos el nivel de terreno 2, que corresponde a estas dos marcas que estamos viendo. Nivel de terreno 4, que serían estas siguientes, y por último esa de esquina, que sería el nivel de terreno 6. Bueno, si bien en este video hay ciertas cosas que faltaron, como sería un plano isométrico u otras más explicaciones más a fondo sobre el plano de elevación, o cómo se puede vincular el tema de más simbología o más elementos entre una diferencia entre un plano de cálculo, un plano arquitectónico, un plano de instalaciones, considero que era importante poder señalar los puntos más esenciales de un plano de planta y dar sugerencias con respecto a ciertos elementos. Así que de antemano, de verdad, agradezco la paciencia de ver este video y espero les haya sido de ayuda.
Me despido y que tengan una muy buena semana.